Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este cuarto domingo del tiempo ordinario, quisiera hacerles caer en cuenta en lo que escuchamos en la primera lectura del libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo del 15 al 20. Hay que tener en cuenta que los judíos dividen su Biblia en tres partes. La primera parte es lo que nosotros llamamos Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que eso ellos lo llaman Torá, o lo revelado, o la ley. Nosotros dividimos la Biblia en profetas, en históricos y en sapiensales, mientras que ellos simplemente dividen la Biblia en la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros proféticos y los otros libros, así lo llaman ellos. Por lo tanto, hoy hemos leído en la lectura del libro del Deuteronomio la base de la fe judía, en donde se fundamenta, en donde está la esencialidad de la fe judía, en donde nuestro Señor Jesucristo procede. Y recordemos que Jesús es judío, de raza judía, y Él creía y predicaba el Dios de los judíos. Y en este texto que este domingo hemos leído, Deuteronomio 18, 15, 20, quisiera resaltar el versículo 20. Escúchenme en esto, mire lo que dice: el Señor Dios va a surgir profetas en el pueblo de Israel, pero ojo, si algún profeta llegase a predicar en su nombre y no ha sido ordenado por Dios, Dios no le ha mandado ese mensaje. Más aún, si llega a hablar de dioses extraños, lo matarán. Escuche, eso está en la base del judaísmo, la esencialidad. Si alguien llega a profetizar en nombre de Dios y no es cierto lo que profetizan, y más aún habla de dioses extraños, lo matan. Y ahí es donde nosotros entendemos lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Claro, los sacerdotes y los escribas escuchaban a Jesús de Nazaret. Sí. ¿La gente lo consideraba profeta? Sí. ¿La gente empezó a reconocerle a él la autoridad de Dios? Sí. Por eso los sacerdotes y los escribas se sentaban a escucharlo y empezaban a dialogar con él. Y Jesús decía: Dios es Padre. Entonces decían los escribas: pues nosotros también decimos lo mismo, usted no está diciendo nada nuevo. Pero inmediatamente decía Jesús: sí, pero es que Dios es Padre porque tiene un hijo. Entonces decían los escribas: pues claro, los hijos somos todos nosotros, el pueblo de Dios. Y decía Jesús: no, el hijo soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Usted qué es lo que está diciendo? Usted es un profeta, le están reconociendo la autoridad de profeta, y usted está diciendo que el único Dios vivo y verdadero tiene un hijo, y que ese hijo es usted. Pero si nosotros conocemos a su mamá, si nosotros conocemos a su papá, más aún su papá me hizo un mueble maravilloso, la semana pasada se la pagué. Hombre, tus parientes, tus primos han crecido con mi hijo, y tú vas a decir que tú eres el hijo de Dios vivo. Sí. Pero escuchen, Jesús le está diciendo eso a los escribas, Jesús le está diciendo eso a los representantes de los sacerdotes, quienes tenían el mandamiento. Si un profeta llega a predicar cosas distintas en nombre de Dios y llega a predicar dioses diferentes, mátenlo. Y fuera de eso llegaba Jesús y le decía a esa mujer: tus pecados te quedan perdonados, vaya tranquila. ¿Cómo? Sí, yo le perdono los pecados. Y fuera de eso le decía al paralítico: mira tú, levántate que yo te perdono tus pecados. Y para que vean que tengo autoridad, coge tu camilla y vete a tu casa. Pero eso solo es función de Dios. Por eso yo lo hago. ¿Cuál fue la consecuencia del desafío?
¿Cuál fue la consecuencia de Jesús desafiar a los líderes religiosos que tenían el mandamiento de: si un profeta falso surgía, mátenlo? Claro. Cuando los sacerdotes y los escribas lograron matar a Jesús, cuando los sacerdotes y los escribas veían a Jesús colgado en la cruz, ellos le decían a Dios: Señor, hemos cumplido. Señor, hemos cumplido. Somos excelentes guardianes. Tú nos ordenaste que debíamos de vigilar la correcta doctrina y nosotros así lo hemos hecho con este falso profeta. Ahí lo tienes, clavado en una cruz, porque nosotros hemos sido fieles a la ley, nosotros hemos sido fieles a tu palabra, nosotros creemos en tus mandatos y todo aquel falso profeta lo hemos matado, como tú no lo has ordenado. Ellos creían que habían hecho lo correcto. ¿Y qué pasó? Dios les dijo: hombre, ¿qué fue lo que hicieron? Matamos al falso profeta. ¿Qué fue lo que hicieron? Matamos al que estaba engañando al pueblo con falsos dioses. Tú no lo has dicho. Y dice Dios: ¿cómo es posible si me mataron al hijo? Me mataron el único hijo. En nombre de Dios mataron al Hijo de Dios. En nombre de Dios mataron al Hijo de Dios. Recuerden lo que Jesús les decía a los sacerdotes y a los escribas: no enseñen cosas falsas. ¿Se acuerdan que Jesús decía eso? Jesús le decía a los sacerdotes y a los escribas: por Dios, analicen lo que están enseñando. Están enseñando cosas que no son. Lo que están diciendo no es lo correcto. Se están alejando de la voluntad de Dios. Recuerden lo que Jesús decía: yo vengo a darle cumplimiento a los profetas y a la ley. Yo no los vengo a abolir, pero tienen que buscarle el sentido a lo que Dios quiere. Tienen que descubrir el sentido de la norma. Y lo que Jesús les decía a los escribas y lo que Jesús les decía a los sacerdotes: ustedes se sientan en la ley de Moisés, ni entran ni dejan entrar. Recuerde que Jesús les decía eso. Y ellos cerrados, eso fue lo que dijo Dios, eso fue lo que reveló Dios, es que yo tengo que creer en la palabra de Dios, es que yo no sé qué. Y lo que hicieron fue matarle el hijo a Dios en nombre de él. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó, les arrancó la salvación y nos la entrega a nosotros. Por eso tengan mucho cuidado, porque hoy tenemos un problema muy parecido. Porque hoy se escucha por ahí: no, es que lo que diga la palabra de Dios, o lo que diga la palabra de Dios, es que tenga fe, que Dios reveló en la palabra, y la palabra por aquí, la palabra por allá, y la gente no estudia, la gente no lee, la gente no confronta, la gente no mira si lo que le están diciendo es cierto o no, sino que la gente da por supuesto que como eso está escrito en ese libro, entonces hay que cumplirlo al pie de la letra. Consecuencia: hacemos muchas veces lo que Dios no quiere. Mucho cuidado, porque hoy nos están metiendo una mentalidad muy fundamentalista. Hoy nos están encerrando, nos quieren encerrar en un libro. Y mire lo que le hizo ese libro al pueblo judío. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 20. ¿Mataron al profeta? Sí. ¿El profeta era falso? Sí. ¿Y cómo supieron ustedes que el profeta era falso? Se quedan callados. ¿Ustedes lograron descubrir que el profeta era falso? ¿Por qué no le desmontaron las ideas? ¿Por qué se fueron para lo más fácil, matarlo? Porque la ley lo decía. ¿Pero por qué aplicaron la ley por aplicarla? ¿Por qué no le encontraron el sentido a la ley? Porque no, había que creer lo que ahí estaba escrito. Ojo que usted es católico, somos católicos y nosotros no podemos tener esa mentalidad tan fundamentalista. Y cuando a usted le digan que se tiene que creer porque eso está escrito y así está escrito y esa es la palabra de Dios, ojo, mucho cuidado, porque esa gente es peligrosa y en nombre de Dios lo pueden matar a usted o hacerlo matar a usted.
en nombre de Dios pueden hacer desastres, creyendo que están cumpliendo la palabra de aquel que los ha escogido, que nos ha revelado su intimidad en el único Señor Jesucristo y que hoy está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. Tenga cuidado, fundamentalista no, persona de análisis siempre. El Señor esté con vosotros.